Sejam bem-vindos a mais uma edição do Conexão Ibérica. Este é o seu noticiário semanal, sempre pelo YouTube. Para mais um programa, tenho comigo o meu colega Pablo González. Olá, Pablo, tudo bem? Tudo bem. Quais é que foram as notícias desta semana em Espanha? Bueno, pues las tres noticias más importantes son, en primer lugar, Alemania se une al corredor ibérico del hidrógeno verde H2Med junto con España, Portugal y Francia. Y después he elegido un par de artículos del trapecio, que no son míos, sobre Fitur ibérico y también sobre Guadalupe. Ok, então vamos começar com o corredor do hidrogênio verde, projeto ibérico, com apoio no outro lado dos Pirineus da França, e agora a Alemanha vai se juntar a este projeto como? Bueno, es muy interesante porque aquí hemos visto como una articulación ibérica al final ha tenido un resultado europeo, pero que tiene un beneficio ibérico y tiene un liderazgo ibérico. Entonces es otra dinámica diferente a la que estábamos acostumbrados. Bien, si partimos del acuerdo inicial de la cumbre ibérica, incluso anteriormente, para ese enlace con Francia, para convertir a la península ibérica en un hub energético. Recordemos que también la conexión, que es la del H2Med, que la explicamos en su día, que es entre Barcelona y Marsella, también tiene otra parte, que es la de Zamora con Celorico en Portugal. En concreto, Pedro Sánchez, que ha recibido esta noticia en la que Alemania también se incorpora al proyecto, ha dicho que es una nueva solución ibérica y ya van dos en favor de la soberanía energética europea. Entonces, aumenta el prestigio de España y Portugal. Evidentemente, Alemania era el gran cliente de este proyecto, porque entre otros motivos esto se está acelerando por la guerra de Ucrania y la dependencia que tenía Alemania al gas ruso. Pero vemos cómo se ha ido articulando España-Portugal. Ha habido una cumbre hispano-francesa en Barcelona hace apenas una semana. Ahí se ha articulado a ciertas resistencias que ya venían trabajándose con el tema de la cumbre mediterránea, recordemos, y la cumbre A3 entre España, Francia y Portugal, y finalmente ya entre Francia y Alemania ha habido una cumbre, pues ya han estado de acuerdo en realmente articular esa, por así decirlo, ese eje europeo, pero que siempre tenemos que insistir que parte de un liderazgo ibérico. Entonces, en ese sentido, pues la ministra española ha expresado pues esa satisfacción, ¿no?, de que Alemania se suma al proyecto y que al final pues suponga este logro para la península ibérica, ¿no?, como un hub de energía verde para suministrar al centro y norte de Europa. Y bueno, seguiremos muy de cerca este proyecto, que en principio va a estar financiado al 50% por fondos europeos. Se não me engano, no dia 22 terminou a Fitur que aconteceu em Madrid e, como é óbvio, Portugal também esteve presente. Qual é que foi o cariz ibérico desta feira de turismo? Bueno, el Fitur, que es la Feria Internacional de Turismo en Madrid, que es un espacio de promoción para países, ciudades de todo el mundo, especialmente del ámbito iberoamericano y en particular también del ámbito ibérico y regional, también dentro de España se divulgan allí, y evidentemente no iba a ser menos, y como todos los años Portugal tiene un protagonismo especial. Y más que nunca porque estrenamos estrategia de sostenibilidad de turismo transfronterizos, que es uno de los acuerdos de la cumbre ibérica. Hay un documento pactado entre los dos países, se presentó, lo presentó el ministro de Economía y el Mar de Portugal, Antonio Costa Silva, y la ministra de Industria española y de Turismo, Reyes Maroto. Y estuvo allí Pablo Castro y hizo un artículo para El Trapecio donde nos relata exactamente la dimensión del proyecto y cómo él lo vio allí y cómo pues también lo acogió con cierto entusiasmo, porque vio que las narrativas que estamos lanzando
pues tienen cierta receptividad y sirven para unir a los dos países, ¿no? Recordemos que el territorio transfronterizo, en el mismo habitan más de 5 millones de personas y alcanza un 62% de la superficie portuguesa y 17% de la española, para remarcar lo importante. Y bueno, pues la Jangada de Pedra de Saramago estuvo presente en el discurso de Antonio Costa y Silva. Recordemos que Antonio Costa y Silva sí que le hemos seguido, ¿no? Con los informes que hizo en su momento, con también muy favorables, ¿no? a la conexión ferroviaria entre España y Portugal. Es una persona, por así decirlo, cercana a nuestra línea editorial. Y bueno, él planteó eso, que la balsa de piedra, esa balsa ibérica, articula proyectos de desarrollo turístico transfronterizo, ¿no? Y dice Pablo Castro que la referencia le trajo al pensamiento por la importancia de los valores iberistas para favorecer el bienestar del pueblo de Iberia, ¿no? Especialmente el de la frontera que ha sufrido ese desgarro, ¿no? Esa pérdida de población, ¿no? Y bueno, cuenta que fue muy pedagógico, que dominaba el asunto, que como siempre normalmente el lado portugués domina más estos asuntos del lado español, pero que el lado español sí que se muestra en relación al pasado mucho más atento. Y bueno, que se congratulaba, dice Pablo Castro, de que eso, de todos esos años de promoción de estas ideas, pues que al final tengan receptividad y que insistía de que estamos a su servicio también porque contamos también con una red de especialistas que pueden ayudar a los gobiernos a ejecutar esos objetivos que se han planteado y bueno, intentar aglutinar la masa crítica que exista para, pues eso, generar ese liderazgo que muchas veces falta en el ámbito empresarial y social en la frontera. Y bueno, pues siempre recordando que el problema de la simplificación de la necesidad de la simplificación de la burocracia, ¿no? El problema también de las múltiples, del multinivel, ¿no? De las comunidades autónomas en España. Y por último, eso, pues poniéndonos a nuestro servicio, a su servicio, ¿no? Porque, bueno, como nosotros hemos demostrado con una sección de viajes, pues damos cabida también a eso, a una oferta turística de la zona y animamos a nuestros lectores de que visiten la zona y que los medios también empresariales, pues que también tengan en cuenta el trapecio a la hora de divulgar sus proyectos en el sentido de, pues eso, de dar a la raya una nueva centralidad peninsular. Para terminar, o teu último artigo fala sobre os caminhos. Qual é que são os caminhos para o iberismo? Bueno, pues los caminos del iberismo y literales prácticamente, siempre habíamos insistido mucho en el camino de Santiago, ¿no? Que tiene un fuerte peso, sobre todo en el norte de Portugal, norte de España, y bueno, esa conexión con Europa, muy interesante, ¿no? Con, bueno, lo que era la Galaesia, etcétera. Pero hay otra conexión, ¿no? Otro camino iberista muy, muy interesante, que este es de la Lusitania histórica, pero de la Lusitania que entraba por dentro de lo que hoy es España, ¿no? Muy adentro, ¿no? De Extremadura. Y bueno, en su día había sus peregrinaciones y posteriormente tuvo una continuidad con Guadalupe. Hoy en día se sabe menos de esto, pero realmente tuvo y tiene cierta devoción también en Portugal y también en los países lusófonos, en particular en Brasil, ¿no? Nuestra Señora de Guadalupe. Y bueno, se produjeron en este monasterio, célebre monasterio, se produjeron eventos históricos impresionantes, ¿no? Como el rey Sebastián con su tío Felipe II sobre, pues eso, la ofensiva que quería hacer en el norte de África. Se reunieron allí, ya desde los Reyes Católicos en una hospedería referente. Estuvo muy marcado, evidentemente, por eventos, ¿no? Relacionados con la Virgen, etcétera. También una cierta simbología de la Reconquista, pero al mismo tiempo también es una síntesis síntesis de este iberismo antropológico que planteamos, ¿no? Eso, el barroco, el mudéjar, etcétera, ¿no? Y bueno, realmente tiene una parte de muchos devotos en la corte lusitana, especialmente antes de, claro, todo el proceso de restauración, ¿no?
Y bueno, nos cuenta aquí Juan Rebollo, yo le pedí este artículo, estuve allí personalmente y le pedí este artículo porque él dominaba este asunto y bueno, yo creo que es fundamental para hacernos una idea de esa profundidad, de ese otro iberismo que es ese iberismo de la cultura y bueno, pues es muy interesante leer todas estas cuestiones. Y qué podría contar más de esto? Pues bueno, según nos cuenta, estuvo presente Afonso el Africano allí, también Don Manuel. Bueno, nos cuenta una cantidad de historias impresionantes. Allí hay una serie de cuadros en el claustro donde cuentan historias también vinculadas con Portugal, de los devotos de Portugal. Es inmenso, realmente. Incluso se dice que el interés de Don Manuel por los azulejos lo trajo de aquí. Y bueno, y también tiene una transculturación hacia América. También a Guadalupe es como una patrona de la hispanidad en sentido amplio. Y realmente en México, por ejemplo, la devoción que tiene Guadalupe es una brutalidad, es una brutalidad. Y termina Juan Rebollo, os recomiendo la lectura, pero bueno, termina con unas palabras muy bonitas diciendo que peregrinar hoy a Guadalupe es caminar hacia el iberismo, el corazón de Extremadura espera sosegado un nuevo encuentro familiar entre el Sebastián I y el Felipe II que cierre definitivamente el círculo del sebastianismo y el felipismo y se proyecte hacia el futuro como símbolo de la fraternidad ibérica. Todos los caminos llevan a Guadalupe. A mí me parece muy interesante porque es un punto intermedio de ese mundo central que a lo mejor yo represento más y el sur, ¿no? Recientemente estuve en la presentación del nuevo iberismo en Málaga y también con Alcantuz también que representa un poco eso del sur y a mí me gusta esa parte también que es un punto entre central, sur y hacia el oeste, ¿no? Hacia Extremadura, hacia Portugal, que pues bueno, es un referente un poco quizá más místico, donde estuvieron también muy presentes los jerónimos, que fueron muy protagonistas de la historia de Portugal, etcétera. Pues bueno, me siento ahí en un sitio bastante acogido, ¿no? Por estas ideas. Así que bueno, hasta aquí mis tres temas. ¿Cuáles han sido los tuyos? Bem, continuamos a falar das deslocações entre Portugal e Espanha. Neste caso, qual é que são as companhias aéreas e o aeroporto mais utilizado. Continuamos sempre a falar sobre caminhos, desta vez a ferrovia, e terminamos com uma peça de teatro que tem estado a dar que falar. Muy bien, pues vamos con el primero, TAP, que también es una compañía que ha dado mucho que hablar y que sigue siendo un referente. A mí me gusta mucho, la verdad. Y bueno, sigue siendo la más utilizada, ¿no? E a TAP diz que pode ser comprada pela Ibéria, mas isso é conversa para outra altura. Bem, então a TAP continua a ser mais usada por todos aqueles que querem voar entre Lisboa e Madrid e vice-versa. Bem, só no ano passado, só em 2022, 5,37 milhões de pessoas usaram esta companhia, a Companhia Aérea Bandeira de Portugal, para viajarem entre as duas capitais. E, obviamente, não temos só a TAP, outras companhias, a Iberia está em terceiro lugar na lista das mais usadas para fazer esta deslocação. Bem, qual é que é o aeroporto onde estas pessoas saem? O aeroporto de Lisboa continua a ser aquele onde as ligações são mais frequentes e entraem mais pessoas, ou seja, só nesta ligação ibérica, só os que vêm de Portugal, o mercado de Lisboa, vamos assim chamar, engloba 62,7% da totalidade das pessoas que fazem esta viagem entre as duas capitais ibéricas. Bem, e agora vamos passar a nível europeu. Saiu também recentemente uma lista com os aeroportos mais bem classificados na Europa, vamos assim chamá-los. O aeroporto de Madrid está em quinto lugar e dentro deste top 10 dos principais aeroportos europeus temos também um português, mas não o aeroporto de Lisboa, que acabei de falar. Não, aliás, este tem umas conversas que não são muito do agrado dos passageiros. Temos o aeroporto do Porto, vamos passar a redundância, o aeroporto do Porto parece um bocado de trava-línguas. O Francisco Sá Carneiro, o aeroporto de Sá Carneiro,
aparece neste top 10 como o 10º principal aeroporto da Europa. Muy bien, pues sí, muy importante porque mientras que no tengamos el tren rápido, los aviones, pues al final es la alternativa y la demanda cada vez es mayor y la oferta tiene que caminar al mismo ritmo y realmente hay muchas compañías, además de TAP, haciendo ese servicio. Bien, pues ahora vamos al tema de la ferrovía, que es el déficit, ¿no? La Exato. alternativa del corredor sureste ibérico, pudiste estar allí presente, ¿no? De un evento. Aterramos e vamos então para a ferrovia. Aqui em Lisboa, na Câmara do Comércio e da Indústria, houve um evento sobre o corredor do Sudoeste Ibérico que juntou portugueses, espanhóis, empresários, autarcas, todos aqueles que poderão no futuro ser beneficiados com esta nova linha de férrea. Bem, como acabaste muito bem de dizer, se há algo que infelizmente não temos, são ligações ferroviárias que sejam do agrado de todos. Bem, voltando aos aviões, todos os dias 5.000 pessoas, ou mais de 5.000 pessoas, fazem a ligação Lisboa-Madrid. Essas 5.000 pessoas são obrigadas a usar o avião porque os comboios demoram, foi referido mesmo neste evento, que demoram 2 horas a mais do que demoravam há 20 anos, ou seja, em vez de melhorarmos, estamos a retroceder. Como ninguém tem média de 9 horas diárias para gastar numa viagem, tende a usar o avião. Então, nesta iniciativa do Corredor do Sudeste Ibérico, o Corredor do Sudeste Ibérico seria uma forma não só de ligar as duas capitais, mas também de ajudar a desenvolver as regiões que rodeiam estes locais e que estamos a falar de regiões que são algo esquecidas, como é o caso da fronteira da Raia que todos falamos. No dia em que a alta velocidade andar para a frente, em Espanha já tem 30 anos, em Portugal fala-se desde 2004. Foi algo referido, mesmo que há mesmo documentos oficiais que de 2004, do governo Durão Barroso, estava previsto já a criação de várias ligações de alta velocidade, Porto, Vigo, Lisboa, Madrid, etc. Bem, no dia em que estas ligações se tornarem uma realidade, a viagem entre as duas capitais será de apenas 7 horas e poderá haver uma média até 5 viagens diárias. António Garcia Salas, do Corredor do Sudeste Ibérico, defendeu mesmo que estas novas ligações da ferrovia poderiam não só ajudar na candidatura ao Mundial Ibérico com a Ucrânia em 2030, mas levantou a possibilidade de, por que não, os Jogos Olímpicos, estes em 2036, em Lisboa e Madrid, algo que só poderia também ir para a frente usando uma ligação de alta velocidade. Muy bien, y en último lugar tenemos una obra de teatro, bueno, una versión de la obra cinematográfica de Todo sobre mi madre de Almodóvar, en Exato. Portugal. Então, até ao fim deste mês, até dia 29, se não me engano, a peça Tudo sobre a minha mãe, Tudo sobre a minha madre, vai estar nos palcos tanto de Lisboa como do Porto. Então, em Lisboa é no Teatro São Luís e no Porto no Teatro do Campo Alegre. Bem, esta peça, como bem disseste, é baseada na obra de filme com o mesmo nome de Pedro Almodóvar e cá em Portugal está a dar que falar não só devido à história que a obra apresenta, mas porque nas primeiras apresentações foram feitas em Lisboa, houve uma invasão de palco. Isto porquê? Então, esta obra tem uma personagem que é a Lola. A Lola está a ser feita por um homem. Então, cá em Portugal, uma performance brasileira, Keila Brasil, entrou dentro do palco falando que aquilo era transfeito. Que, sendo aquela personagem, devia ser feita por alguém da comunidade. Essa invasão de palco fez com que o ator fosse retirado do papel do Lola e, para o lugar, fosse convidado uma atriz trans, Maria João Vaz, que entretanto já está incorporada neste elenco. Esta invasão de palco fez com que está a ser vista já como uma nova forma de revolução em defesa dos direitos da comunidade LGBTQIA+, que assim também pretende ser ouvida no teatro.
Obrigado, Andrea. Este ha sido el repaso semanal de las principales noticias de la península ibérica en español y portugués. Ya sabéis, nos podéis buscar y encontrar en nuestras redes sociales, en eltrapecio.eu y en nuestro canal de YouTube, eltrapecio.tv. Muchas gracias. Até à próxima.